En este episodio quiero analizar las respuestas de los apologistas tras las pruebas de búsqueda de tesoros por parte de Joseph. Es interesante comprender cómo la Iglesia ha intentado justificar estas prácticas folclóricas que son, por decirlo menos, contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Al final, las justificaciones proporcionadas no solo parecen bastante descabelladas, sino que también aumentan la desconfianza en quienes las escuchan. Ok, empecemos con Michael Quinn. Como les expliqué en otro video, Michael Quinn era un historiador que estudió la historia de los orígenes de la Iglesia mormona. Escribió sobre algunos temas controvertidos relacionados con Joseph Smith, y sus opiniones no fueron bien recibidas por los líderes eclesiásticos, lo que llevó a su expulsión de la Iglesia. Dado que la Iglesia excomulgó a Quinn por su trabajo, lo citaron ampliamente en sus ensayos sobre temas del Evangelio y en otras obras, ya que se volvió imposible suprimir y negar la historia de Joseph Smith como buscador de tesoros. Más recientemente han añadido una sección más pequeña en su sitio web llamada Búsqueda de Tesoros que quería destacar aquí, ya que es la respuesta apologética común a estos problemas. Siempre echen un vistazo a las descripciones de los videos, porque a menudo pueden encontrar los enlaces a las fuentes que cito en los videos. Del sitio web de la Iglesia. Los críticos de Joseph Smith a menudo intentaron desacreditarlo llamándolo buscador de dinero o buscador de tesoros. En lugar de negar la acusación, Joseph reconoció en su historia oficial que Josiah Stowell lo había contratado en 1825 para ayudarlo en una empresa de búsqueda de tesoros en el norte de Pensilvania. Stowell quería su ayuda porque Joseph era considerado por algunos de sus vecinos como un vidente, alguien que podía mirar en una piedra especial y encontrar objetos perdidos o escondidos. Esto es bastante simple. Joseph Smith nunca encontró tesoros, y aún así tomó dinero de personas crédulas que esperaban enriquecerse. La razón por la que los críticos de Joseph Smith a menudo lo etiquetan como buscador de dinero o buscador de tesoros es porque lo era, y usó esa reputación para engañar a las personas pidiéndoles dinero. Quiero repetir este concepto. Joseph Smith nunca encontró dinero, tesoros o cualquier cosa que afirmara ver, usando la misma piedra con la que luego traduciría el Libro de Mormón. Volviendo al artículo de la Iglesia. Tener visiones y videntes eran parte de la cultura en la que Joseph Smith creció. Algunas personas a principios del siglo XIX creían que era posible para individuos dotados ver objetos ocultos o perdidos a través de objetos materiales como piedras mágicas. Joseph Smith y su familia, como muchos a su alrededor, adoptaron estas prácticas populares. Una vez más, es como decir que Juana Marchi es una verdadera psíquica que tenía derecho a cobrar porque era una moda para las personas afirmar tener habilidades psíquicas durante su tiempo. La magia popular era parte de la cultura de Joseph Smith, pero nunca encontraron ningún tesoro que afirmaran ver usando esta magia. Y Joseph Smith y su familia se beneficiaron de aquellos que creían que Joseph poseía estas habilidades divinas. No estoy seguro de por qué la Iglesia piensa que esto es un aspecto positivo, cuando también admiten que Joseph Smith estaba usando el mismo método para buscar tesoros que utilizó para localizar las planchas de oro y traducir el Libro de Mormón usando la misma piedra en un sombrero. Les pregunto, siendo obvio que cobrar por mirar en un sombrero, afirmando ver dónde se encuentra un tesoro, es una práctica fraudulenta, ¿no debería ser igualmente obvio que utilizar la misma práctica para traducir las planchas de oro también es una práctica fraudulenta? Volviendo al artículo. En los años 20 del siglo XIX, el interés por supuestos depósitos de tesoros españoles llevó a buscadores como Josiah Stowell a pedir la ayuda de videntes como Joseph en su búsqueda de tesoros. Stowell confiaba en Joseph, buscaba su ayuda en la búsqueda de tesoros e incluso siguió su consejo de finalmente renunciar a la casa. Joseph Smith Sr. consideraba la habilidad de su hijo sagrada
y esperaba que dejara de usarla para buscar tesoros terrenales. Mientras Joseph se preparaba para traducir el Libro de Mormón, se le ordenó no tener más contacto con aquellos que buscaban tesoros, y en su lugar, usar su don para traducir y buscar revelación. Reflexión. ¿No se convirtió este deseo del Padre casualmente en realidad? Volviendo a lo que acabo de leer, la primera parte repite efectivamente el párrafo anterior, que intenta normalizar la búsqueda de tesoros y hacer que el uso de Joseph Smith de ella esté por encima de toda sospecha. Esto ignora intencionadamente el punto clave, que es que Joseph Smith tomó dinero de estas personas y nunca logró encontrar objetos perdidos, y que Joseph Smith utilizó este mismo proceso para afirmar tener las planchas para el Libro de Mormón y dictar el texto. Este artículo cita específicamente a Josiah Stowell, porque tenemos la documentación del proceso, pero también está sacando a la luz otros problemas de la misma fuente que están usando, que es un artículo de 1877 que detalla los recuerdos del proceso, y la cita completa de Joseph Smith Sr., que es la siguiente. Juró que tanto él como su hijo estaban mortificados de que este maravilloso poder que Dios le había dado de manera tan milagrosa tuviera que ser usado solo en la búsqueda de dinero sucio, o su equivalente en tesoros terrenales, y con un rostro largo y santimonioso, dijo que su constante oración a su Padre Celestial era manifestar su voluntad respecto a este poder maravilloso. Confiaba en que el Hijo de la Justicia algún día iluminaría el corazón del chico y le permitiría ver su voluntad sobre él. Fuente: Joseph Smith Papers. ¿Lo entendieron bien? Joseph engañaba a la gente fingiendo poder encontrar tesoros ocultos a través de piedras en un sombrero. Esto está comprobado y documentado ampliamente. Su padre insistía en que Joseph debería usar estos poderes mágicos, llamados dones de Dios, para convencer a su hijo de tener una misión divina para servir a Dios. ¿No es exactamente lo que luego ocurrió? No estoy seguro de que este sea un artículo que la Iglesia quiera usar en su totalidad, porque aclara que Joseph Smith Sr. estaba tratando de decirle a su hijo en este proceso que dejara de usar la piedra de vidente para engañar a otros por dinero, sino que encontrara un propósito religioso para ella. Solo un año después, Joseph Smith haría precisamente esto, lo cual es problemático una vez que se comprende que Joseph nunca pudo encontrar nada con la piedra de vidente en primer lugar. Además, el hecho de que Joseph Smith finalmente renunciara a la búsqueda de tesoros ignora que tomó buen dinero de Josiah Stowell bajo el pretexto de que podía haber tesoros enterrados que simplemente se escapaban mientras se acercaban a la ubicación que veía desde la piedra en un sombrero. Esto también ignora que había presiones externas que obligaban a Joseph a dejar de excavar, incluido el hecho de que el sobrino de Stowell se enojó con Joseph Smith por haber engañado a su tío. Supongo que es positivo que finalmente decidiera dejar de tomar dinero de Stowell, independientemente del motivo, pero ¿darías el mismo juicio apologético a cualquier otra persona que engañara a las personas para robarles dinero? Siempre hay que usar el mismo criterio, si no, no vale. La última parte es interesante porque Joseph Smith afirma haber recibido la orden de no tener más relaciones con aquellos que buscaban tesoros, pero una vez más omite decir a los lectores que usó esas mismas prácticas, tanto para afirmar la existencia de las planchas como para traducir el Libro de Mormón. La única diferencia es que, en el caso de las planchas de oro, no había ningún compañero de excavación presente con él para verificar su existencia. En otras palabras, Joseph Smith llevó a cabo su primera excavación de tesoros exitosa, solo, de modo que nadie pudiera confirmar lo que había sucedido, afirmando esta vez haber recuperado efectivamente lo que había visto en el sombrero. Es como jugar al golf y demostrar a todos que eres malo, y luego contar que hiciste un hoyo en un solo tiro. Casualmente, la única vez en que no había nadie para testificar. Finalmente, hay una razón fundamental por la que Joseph Smith abandonó la búsqueda de tesoros. Era ilegal,
y ya había sido arrestado varias veces, corriendo un riesgo mucho mayor si continuaba con esa práctica. Además, el artículo también ignora que la Iglesia cita una fuente anteriormente, según la cual el padre de Joseph le dijo durante un proceso que dejara de buscar tesoros y usara sus poderes para un propósito religioso. Al pasar a la religión, pudo emplear las mismas tácticas utilizadas en la búsqueda de tesoros, pero en lugar de prometer una recompensa física, como un tesoro escondido, que nunca pudo localizar, pasó a una recompensa espiritual que no estaba obligado a demostrar, dado que se materializaría en otra vida. Aquí está ahora la última parte de la página de la Iglesia sobre la búsqueda de tesoros. Aunque no era raro, en el tiempo y lugar de Joseph Smith, encontrar personas que afirmaban usar piedras para buscar objetos perdidos o escondidos. Usar una piedra de vidente para traducir un documento antiguo era inédito. Dios dio a Joseph Smith el poder de traducir el Libro de Mormón, redirigiendo el uso de su piedra de vidente hacia una obra de naturaleza espiritual. La primera parte es cierta. Nunca se supo de piedras usadas para traducir documentos antiguos, razón por la cual la narrativa del Libro de Mormón incluye la creación de intérpretes nefitas, que se dice fueron preservados por Dios para traducir las planchas. Sin embargo, como veremos al examinar la traducción del Libro de Mormón, Joseph Smith abandonó la idea de los intérpretes nefitas para volver a su método original de búsqueda de tesoros: poner la piedra de vidente en un sombrero. Esta práctica fue luego reelaborada y redefinida como Urim y Tumim, o piedra de vidente. Como hemos tratado en nuestro escrito sobre el video de la Iglesia relacionado con las piedras de vidente, los Urim y Tumim en la Biblia eran instrumentos usados no para traducir textos o recibir revelaciones complejas, sino para obtener respuestas simples sí no. La confusión entre estos términos surgió solo en 1832, años después de la finalización del Libro de Mormón, para dar un contexto más bíblico a las técnicas utilizadas por Joseph Smith en la búsqueda de tesoros. Otra justificación a menudo dada para la búsqueda de tesoros por parte de Joseph Smith es que no obtuvo mucho beneficio. En una sesión de preguntas y respuestas de 1838, se le preguntó sobre su pasado como buscador de dinero, dado que esta fama lo seguía mientras ganaba seguidores y notoriedad. ¿No era Joseph Smith un buscador de dinero? Sí, pero nunca fue un trabajo muy rentable para él, ya que solo recibía $14 al mes por esto. Fuente: Elders Journal of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, julio de 1838, página 43. Muchos apologistas se refieren a esta declaración para demostrar que Joseph Smith no ganó mucho de esta actividad y por lo tanto no sería un verdadero problema. Pero al analizar los datos históricos, esta idea no se sostiene. En 1827, un trabajador agrícola en Vermont ganaba alrededor de $9 al mes, según la Universidad de Vermont y el Colegio Estatal de Agricultura. Así que Joseph Smith ganaba más del 50% más como buscador de dinero, evitando además el duro trabajo físico. Él era el vidente, sentado con la piedra en el sombrero, mientras dirigía a otros sobre dónde excavar. La cantidad precisa que Joseph Smith ganó no es el corazón del problema de su actividad de búsqueda de tesoros, pero es importante subrayar que la argumentación apologética de que no pagaba bien es falsa. En realidad, ganaba mucho mejor que un trabajador agrícola y sin ningún esfuerzo físico. Finalmente, quiero subrayar otro argumento a menudo hecho por la Iglesia y los apologistas: que el uso de la piedra de vidente preparó a Joseph Smith para la traducción del Libro de Mormón. Esta idea ha sido popularizada por el historiador de la Iglesia Richard Bushman, quien lo describió así: la experiencia de la búsqueda de dinero lo preparó a Joseph Smith para la visita de Nephi Moroni, gracias a la tradición de los guardianes del tesoro. Digamos que Joseph Sr. lo ve como un ángel guardián sobre un tesoro de oro y lo interpreta de esa manera. ¿Es incorrecto? Lo que estoy diciendo es que podría haberlo ayudado a reaccionar instantáneamente y decir: está bien, síguelo.
Además, ¿qué podría preparar mejor a Joseph para mirar en una piedra, sino el hecho de que ya había mirado en una piedra para encontrar objetos perdidos y así prepararlo para mirar en una piedra para encontrar palabras perdidas? De un misceláneo de Joseph Smith. El problema con estos argumentos apologéticos es que casi siempre surgen de la necesidad y no de las pruebas. Este razonamiento tendría sentido solo si Joseph Smith realmente hubiera sido capaz de encontrar los tesoros enterrados que afirmaba ver. Pero nunca fue capaz de recuperar ni uno solo. Así que prácticamente, dado que ya estaba acostumbrado a usar las piedras en el sombrero, ¿qué hay de malo en que usara la misma técnica para traducir las planchas de oro? ¿Pero qué excusa es esta? Nadie haría seriamente una afirmación de este tipo si no fuera necesario para justificar la narrativa de la Iglesia. Si Dios realmente estaba preparando a Joseph Smith para traducir el Libro de Mormón, permitiéndole ver tesoros enterrados, como afirmaban muchas personas en su entorno, ¿por qué entonces Dios permitió que fracasara cada vez? Para aceptar este argumento, hay que creer realmente que existen tesoros enterrados, literalmente protegidos por espíritus guardianes, que se vuelven escurridizos y se hunden en la tierra. Si no se cree en esto, y no hay ninguna prueba para hacerlo, hay que creer en un Dios engañador que hizo creer a Joseph Smith que podía ver esos tesoros solo para prepararlo, lo cual no tiene sentido y es indistinguible de un fraude. Esta justificación no se sostiene ante los hechos, y se vuelve casi ridícula si se observa toda la situación en su conjunto. La verdadera preparación que la búsqueda de dinero proporcionó a Joseph Smith fue descubrir que su poder y carisma provenían de la piedra de vidente, y una vez que se dio cuenta de que la gente creía que poseía poderes divinos, pudo pasar de la promesa de tesoros físicos a la de exaltación espiritual. Gracias por seguirme hasta aquí. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale un me gusta si encontraste interesante este video. Estas investigaciones requieren mucho tiempo, y un me gusta me ayudaría a difundir el mensaje. Gracias y hasta la próxima.